Entonces, yo creo, Jorge, que ahí hay un punto fundamental, porque como dijimos al principio, aquí vamos detrás de una nueva visión de una economía sana, pero estamos llegando al punto de, bueno, tuvimos esta pandemia, la pandemia nos cogió a todos, nos revolcó, nos dio tres vueltas. Dentro de la pandemia encontramos o vimos que la cooperación efectiva y alineada logra resultados muy rápido, que eso es tal vez lo que mencionaba sobre los 12 millones de vacunados, pero no solo eso, sino haber llegado a una vacuna o a varias vacunas, porque ni siquiera fue una vacuna, a varias vacunas de una manera tan rápida. Entonces, realmente los seres humanos cuando cooperamos, cuando estamos alineados en un propósito, parece ser que sí logramos dar, por decirlo de alguna manera, saltos cuánticos, si logramos aumentar nuestro nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo esa economía, cómo con esos aumentos de nivel de conciencia logramos que los sistemas complejos, que la economía, que la queremos sanar, realmente logre que su entropía se regule o su aumento de entropía se regule, ¿cierto? Eh, y creo que ahí tal vez podríamos, cuando hablamos de energía, desde la sintergética, pero la traemos a un sistema complejo como la economía, hablamos de la entropía, pero también tenemos que hablar de la energía potencial. Ujú. Y esa energía potencial, como lo habíamos hablado en algún momento, desde el interior se está proyectando en la quietud del momento a una máxima aceleración que también permite que ese sistema complejo logre aumentar su nivel de energía y por lo tanto también ser mucho más estable en el tiempo. Entonces, qué bonito hablar del tema de energía porque tal vez es la mejor analogía de los sistemas complejos, de lo que hay en el macrocosmos, pero también en el microcosmos. Y tal vez por ahí, Jorge, siguiendo en esa línea, podríamos encontrar una muy buena analogía para esa economía sana. Nosotros lo vemos en la salud si nosotros, por ejemplo, desconocemos que la vida es un sistema abierto que está intercambiando materia, energía e información permanentemente con el medio ambiente y que está modificando la entropía, es decir, que no va hacia la muerte térmica, sino que inclusive puede ganar energía. Un sistema complejo puede ser un sistema en el que no hay desgaste de energía, es un sistema negentrópico, es decir, que va en dirección contraria de las leyes de la termodinámica. Bueno, eso sería discutible, pero podríamos sostener que los sistemas vivos como sistemas abiertos son negentrópicos, es decir, que son capaces de capturar el desorden y convertirlo en orden. Lo que se refiere a la reversibilidad del caos, eso sería más complejo. Yo quiero como reducirlo a un tema. Si tú tomas el organismo humano y le asignas el ojo al oftalmólogo y el hígado al hepatólogo y el corazón al cardiólogo y así sucesivamente todos los sistemas los vas distribuyendo y los vas cerrando, digamos que queda muy fácil su manejo, pero su manejo aislado. Sin embargo, es catastrófico, porque si yo no veo sino el corazón y no lo veo en el seno de un sistema complejo y de sus interrelaciones, pues no vas a ver que el corazón está afectando la retina y que a su vez la retina es afectada por la diabetes o por problemas metabólicos. Entonces, mira qué bonito cómo es que los sistemas cerrados o relativamente cerrados pueden coexistir en el seno de sistemas abiertos que contribuyen a su autorregulación. Yo veo un sistema relativamente abierto, bueno, no tanto como uno quisiera, pero relativamente abierto, es la Comunidad Económica Europea. Pero obviamente eso va generando conflictos porque los países tienden a cerrarse. Un momentico que esto no lo controla nadie. Allá Bruselas y todo el mundo habla de Bruselas y los de Londres hablan de Bruselas y los de Madrid hablan de Bruselas. Y entonces todos quisieran los grandes beneficios del sistema complejo que genera mucho dinero, es decir, que genera una economía sin fronteras, pero también quisieran los grandes beneficios de mirarse el ombligo y tener mi propio chiringuito y separarme, ¿no? ¿Cómo conciliar las dos cosas? Para mí eso es muy importante porque no son contradictorias. Es decir, sistemas cerrados y sistemas abiertos tienen que convivir, coexistir, pero en última instancia muchos sistemas cerrados pueden confluir para formar sistemas abiertos muy bonitos que ayudan a la subsistencia
de cada una de las partes. Y entonces este sistema abierto tenemos que considerar una cosa que es muy especial y es la información. Alguna vez hablamos en esto de la economía de la información. Cualquier economía que se base solamente en las leyes de los sistemas cerrados y en la entropía no nos va a dar soluciones. Nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿y esta economía cómo la estamos concibiendo? ¿Quién la está recibiendo? ¿Quién la está metabolizando? Eso es muy importante, porque siempre en el movimiento de la energía se genera ruido, hay desgaste y se genera ruido, a eso le llamamos la entropía. Pero ¿cómo nosotros podemos exonerar o eliminar el ruido por un lado y por otro lado asimilar correctamente la información para que esa asimilación correcta de la información genere una economía distributiva adecuada con la mínima fricción dentro del organismo? Es la pregunta. Si uno mira el organismo, pues el organismo está todo, ¿no? Tú ves cómo asimilas los nutrientes, pero eliminas todo lo que es innecesario y vas combinando un sistema de absorción y de eliminación absolutamente recíproco. No solo eso, sino totalmente sincronizado, porque cuando empiezas a eliminar toxinas, cuando empiezas a eliminar desechos, automáticamente empiezas a regenerar células, es decir, que los sistemas de eliminación están sincronizados con los sistemas de regeneración. Imagínate que nosotros pudiéramos eliminar en la sociedad el ruido de la posverdad, el ruido del conspiracionismo, que pudiéramos regresar a un nivel objetivo de confiabilidad en el que hubiera relaciones humanas abiertas, adecuadas entre los países, pero eso es difícil, porque Inglaterra se quiere cerrar, porque un buen sector de Francia se quiere cerrar, porque si nos vamos a Antioquia, algunos dirían Antioquia federal, ¿no? Dentro de Colombia, y si nos vamos a España, por ejemplo, tú tienes 4 o 5 territorios más o menos separatistas dentro de España, es decir, que quisieran una autonomía, pero no una autonomía que se desligue del país como tal, ¿sí? Se están creando esos pequeños guetos. Y si tú te vas a una ciudad, pues también existen guetos, ¿no? Los guetos del sur, los del norte, la ciudad rica, la ciudad pobre, todo ese tipo de diferencias, que nos está hablando primero de que la apertura, de que el sistema abierto en algunos de sus sectores tiende a cerrarse, ¿sí? Para mantener cierto tipo de intereses. Míralo en la ciencia, yo lo veo muy claramente en la ciencia. ¿Qué está ocurriendo? Que la ciencia era un sistema relativamente cerrado, donde los pares evaluaban lo de sus afines, ¿sí? Para poder sacar conclusiones con un lenguaje más o menos hermético. Pero ¿qué ocurrió en la actual crisis? Que toda la información, inclusive información científica relativamente compleja, salió a flote, ¿sí? Y salió a flote y de pronto ese aluvión de información llegó al público, muchas veces a un público no bien preparado, porque en nombre de la ciencia o de los experimentos que apenas se comienzan, de cosas que todavía los científicos no tienen conclusiones, todos los nuevos expertos dentro del público salieron a opinar y a despotricar, y entonces en este momento tenemos una infodemia, es decir, una verdadera pandemia de información y una verdadera torre de Babel, donde incluso hay médicos y muchos científicos que están realmente perdidos dentro de todo esto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que un sistema relativamente cerrado de lenguaje y de procedimientos que se da entre científicos, de pronto abrió sus puertas al gran público con todo lo que eso significa. Yo creo que es un proceso positivo, ¿no? El que la ciencia se democratice, en que la información sea un patrimonio de la humanidad, pero creo que vamos a tener que pasar todo ese drama de la transición entre un sistema cerrado y un sistema abierto, y eso va a fecundar ambos sistemas. Y yo creo que al fin de cuentas vamos a salir ganadores,
Pero aquí es muy importante una economía que se maneje desde el punto de vista de los sistemas cerrados y de la entropía tal como la concebimos, no corresponde a la necesidad de una economía de hoy, que es la de sistemas abiertos, países que rompen, que tienen que romper sus fronteras, sus barreras. Yo me digo que nos guste o no nos guste, vamos a tener que contar con instituciones como la ONU, sí, porque con todos sus defectos es el menor de los males. Realmente eso nos beneficia, porque tenemos que llegar, que a la gente no le guste el orden, pues ¿qué hacemos? Pero tenemos que llegar a regulaciones internacionales para poder entendernos en el mundo de hoy, en el tema del transporte, en el de la economía, en el de la salud. Sí que es cierto, nuestra supervivencia está ligada a que nos pongamos de acuerdo en que en los mejores términos para tratar desafíos de la salud pública como el que acaba de ocurrir, a que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a tratar el tema de los nichos de los pangolines y de los murciélagos y de los animales salvajes, porque buena parte de nuestras pandemias o las epidemias han venido de zoonosis, pero las zoonosis vienen en cierta forma también de que nosotros invadimos los nichos del reino animal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y no lo podemos hacer como sistemas cerrados, es decir, que Colombia o Venezuela o Brasil o Estados Unidos pudiera ser un paraíso, pero un paraíso independiente no puede existir hoy en un mundo de interdependencia en el que estamos sometidos a ese tipo de influjos. O sea, que estamos llegando a un sistema económico totalmente abierto, con todos sus desafíos, que nos va a llevar inicialmente a mucho ruido, pero que nos va a llevar a la democratización de la información, la democratización de la salud, la verdadera democratización de la economía. Y esto tiene que ver con un aspecto muy bonito, que es el aspecto distributivo. Y en ese aspecto distributivo, cómo se distribuye la materia, la energía y la información en el seno del organismo, tendríamos que regresar con humildad a aprender de cómo la biología ha resuelto temas que nosotros estamos tratando de resolver ahora.